las 5 condiciones para poder disfrutar de una vida en el Espíritu. No satisfacer los deseos de la carne, no contristar al Espíritu Santo, no apagar al Espíritu, andar en el Espíritu, ser lleno del Espíritu. Todo lo relacionado con el Espíritu Santo significa que el Espíritu Santo tiene una participación supremamente profunda en la vida de la iglesia, porque la iglesia es su casa y no es esta estructura, es cada cristiano verdadero, es templo del Espíritu Santo. Y por eso el Espíritu Santo que vive allí tiene una participación de victoria, tiene una participación de todo su fruto, la paciencia, el gozo, el amor, la bondad, todo lo que implique las perfecciones de Dios en cuanto al fruto del Espíritu. El cristiano lo disfruta, lo goza, lo vive. Entonces, otra condición para vivir en el Espíritu, veíamos que es la confesión del pecado. El que encubre su pecado no prospera, el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. El Señor habló que tenemos un abogado, que es Cristo, que debemos de confesar ese pecado y que Cristo es nuestro abogado, intercede. El abogado perpetuamente está intercediendo por nosotros como sumo sacerdote. La consagración del creyente la veíamos en Romanos 6:12, en Romanos 12, 1 al 2, que tiene que ver no solo con lo que el Espíritu Santo hace, no con la limpieza del creyente. Mire, es importante esto, porque el creyente tiene el Espíritu Santo, pero no significa que el creyente está inmune al pecado. No hay licencia para que el cristiano peque, pero cuando peca, tenemos a Jesucristo intercediendo por nosotros y la confesión nuestra para limpiar nuestro corazón como hijos. Ahora vamos a entrar en cuanto a la amenaza del creyente, a recordar las luchas que el creyente tiene, y lo vamos a basar en Juan. Vamos por favor a Primera de Juan, capítulo 2. Dice la Escritura en el verso 15: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tenemos los 3 enemigos del creyente, que es la carne, está el mundo, está el enemigo, Satanás. Y el mundo es una amenaza fuerte, pero no es la más fuerte. La más fuerte es la carne, y vamos a desplegar ahora sobre ese tema. Pero es importante entender los peligros en el pensamiento moderno. Es porque el mundo tiene que ver con eso. La cosmovisión de esta sociedad, la manera como la sociedad establece su norma de conducta, establece su moral, establece su patrón religioso, establece su proyecto de vida. Cómo las naciones trabajan positivamente para un mal que para ellos debe resultar para bien. Eso lo estuvimos viendo mucho atrás. Pero ¿qué con respecto al creyente? Entonces, en Romanos 12, el 1 al 13 nos manda a no conformarnos a este mundo, a no mimetizarnos, sino a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La transformación de nuestra manera de pensar es un gran desafío, porque yo me levanté desde niño escuchando a mi papá, a mi mamá, escuchando noticias en el colegio, a mis profesores, en los libros, en las historias, en las películas. Me levanté todos los días recibiendo información. Cuando llego a Cristo, Él
empieza a contrarrestar una cantidad de posturas que para mí eran normales, que para mí eran comunes, y él dice, no es verdad, no debe de andar de esa manera. Entonces, son principios de Dios que van contrarios a la sociedad. Y allí es donde mi manera de pensar debe cambiar. No basándome en una religión en donde ahora me encuentro, porque no debe ser la base de mi vida, la religión. Tiene que ser Cristo, su palabra, el Espíritu Santo. El comportamiento va a estar con los valores y va a estar con las creencias. Esto es lo que va a llevar que el creyente se identifique como hijo de Dios, que pueda la gente ver que es una persona distinta al mundo. Su comportamiento, sus valores y sus creencias tienen que ser completamente distintas a las del mundo. En el comportamiento tiene que ver con lo que hago. Los valores tienen que ver con mis convicciones. Y las creencias tienen que ver con las verdades absolutas. Esto son 3 puntos fundamentales sobre los cuales tenemos que tomar una radiografía de nuestra vida. Y esto es muy individual, porque cada persona es un mundo completamente distinto, pero cada creyente ha recibido del Señor una gracia, una misericordia, un don, algo que aunque puede ser muy similar para todos, Dios nos califica individualmente. Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. Por lo tanto, nuestras acciones siempre van a reflejar nuestro ser. La vida en el Espíritu está encaminada en un fin principal, y es llegar a formar a Cristo, su imagen, en nuestra vida en cuanto a nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra consagración. Cristo reflejado en nuestro comportamiento, en nuestros valores, en nuestras creencias. Esa es una vida en el Espíritu. Note que una vida en el Espíritu no es ser formado de acuerdo a el grupo religioso, conforme a mi líder, conforme a la persona, a mi papá o a mi mamá, conforme al Dios que yo concibo, porque ese puede sonar muy espiritual, conforme al Dios que yo concibo. Entonces me gusta el Dios que yo tengo, en la apreciación que tengo de Dios. Ese Dios no sirve tampoco, porque ese es un Dios ajeno a la Biblia, es acomodadizo, y usted mismo, yo mismo lo acomodo a mi necesidad. Ese tampoco sirve. La iglesia, los corintios decían, mire, yo no sigo a Pablo, yo no sigo a Cefas, yo sigo a Cristo y no me importa más que a Cristo. Eso suena bonito, pero lo estaban diciendo en la carne. Ellos estaban teniendo un concepto de Cristo completamente distorsionado, pero sonaba bonito, pero no era así. El creyente no ha sido llamado por Dios para vivir una vida a su manera. El creyente no debe de intentar ser como Dios mediante sus propios esfuerzos, sino que debe depender del Espíritu Santo, que Él va a producir en el creyente el fruto de justicia y se va a manifestar en su vida y va a llevarle al Señor Jesucristo en cuanto a su meta. Pablo, en la carta a los Filipenses capítulo 3, lo he desechado por todo, lo tengo por basura, por conseguir a Cristo. La meta es Cristo. Y eso es lo que el Espíritu Santo siempre va a hacer, llevarnos al inconverso, llevarlo a Cristo. Y al cristiano, llevarlo a la imagen de Cristo, a perfeccionar a Cristo. Por eso Pablo decía, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Y no porque Pablo era digno de ser imitado, sino porque Pablo estaba encarnando, personificando cómo Cristo puede
vivir en la vida de un ser humano pecador como Pablo. Y Pablo decía, mire, no es imposible que Cristo se manifieste. Tengo las heridas, las marcas de Cristo en mi cuerpo. Implicaba todo, la abundancia, pero también la escasez, pero también implicaba el ser perseguido, el ser rechazado y el ser odiado. El apostolado implicaba lo bueno ante los ojos de los hombres, pero también el rechazo con respecto a lo que la sociedad hace con Dios. Esa es la vida de un creyente. Ahora, la práctica de la vida en el Espíritu es entender que conocer los principios divinos, conocer la Biblia, tener definidos los dones espirituales y hacer cosas en el mundo cristiano, no necesariamente eso me hace una persona madura. No necesariamente eso me hace una persona sabia o espiritual. Parece un poco contradictorio. No existe ninguna fórmula mágica o algún régimen específico al cual yo tenga que someterme para poder estar constante en las prácticas y en los principios de Dios. Las fórmulas, a veces los buenos hábitos que el creyente tiene en su vida son buenos, pero no pueden ser las fórmulas mágicas que me sustenten. Porque la palabra de poder, el Espíritu Santo que ilumina esa palabra de poder, son los únicos que efectúan el querer como el hacer, porque esa palabra es Dios y ese Espíritu es Dios. Y no hay otra fórmula más. Una persona puede decir, mire, yo le tengo una fórmula, y llevarlo a una cantidad de hábitos, pues esa fórmula se convierte en una tradición y se convierte en una costumbre. Y yo sé manejarla muy bien, pero mi vida está vacía. De un momento a otro empezó a querer algo más, a experimentar algo más, porque ya eso ya lo viví y estuvo chévere al principio, pero ya se acabó. Y ya me cansé de hacer siempre lo mismo. Y es porque no estamos dependiendo de la persona, del ser, que es Cristo con su palabra y el Espíritu Santo. Entonces, el creyente, para poder vivir una vida en el Espíritu, es necesario que pueda entender los engaños por los cuales podemos caer, lo que no es esa vida en el Espíritu. Entonces, vivir según la perspectiva del mundo y no según la perspectiva de Dios no es una vida en el Espíritu. Y resulta que nosotros nos movemos más en el mundo y muy fácil adquirimos la perspectiva del mundo. Entonces esa es una amenaza. Entonces yo ya debo entender que el mundo, el sistema en el cual yo me encuentro, es un enemigo para yo vivir en el Espíritu. Seguir el camino del mundo y no el camino de Cristo. El camino del mundo es trazarme las metas y vivir más para este tiempo. Yo vivo para mi familia, yo vivo por mi profesión, yo vivo para que los demás estén contentos, para hacer algo en esta sociedad, y todo lo está centrando hacia acá, hacia este mundo terrenal, pero no lo está centrando en cuanto a hoy puedo tener un encuentro con mi Señor Jesucristo y puedo pasar a la eternidad, y qué tesoro estoy haciendo para el reino de los cielos, cuántos galardones, cuántas coronas le voy a presentar al Señor. No, más bien cuánto me voy a ganar este mes, o cuántos exámenes tengo que sacar para poder pasar la materia, y eso está bien. El asunto es que nos envolvemos mucho en esta sociedad. Cuando vivimos de esa manera, el carácter humano, el de esta naturaleza, termina simplemente rigiendo sobre mi vida,
mas no el carácter de Cristo. Por lo tanto, debo entender que el conflicto que tengo es un conflicto sutil. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, Pablo exhorta por el Espíritu Santo que le revela el estar atentos. Verso 3, segunda carta a los Corintios 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza. Segunda carta. Segunda, estoy en la primera. Segunda carta, capítulo 11, verso 3. Pero ahí hay un contraste entre lo que él está diciendo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Los sentidos. Y esa es la amenaza que hay. Proteja sus sentidos. ¿Por qué? Porque los sentidos juegan un papel íntimo en mí, supremamente coherente. Y es coherente porque yo veo tal cosa. Nadie me puede decir que no lo vi, porque yo lo vi, porque yo sentí, porque a mí me tocaron, porque yo toqué, porque yo lo palpé, y nadie me puede decir que no fue así. Entonces los sentidos se convierten en nosotros como el canon, la regla absoluta para decir qué es y qué no es. Porque yo lo escuché, y no me pueden decir que yo no escuché eso, porque así fue que lo escuché, porque esa fue la información que recibí. El oído, la vista, el tacto. ¿Quién va a pelear con eso? Nadie. El asunto es la astucia y el engaño, que yo no lo percibo porque es espiritual. Entonces, si yo vivo una vida más basada en mis conceptos, en mi razonamiento, en lo que yo veo, en lo que yo toco, en lo que yo escucho, como cristiano voy a estar desprovisto, voy a estar desprotegido. Cuando el Espíritu Santo está tomando esa llenura, me está controlando, sin duda alguna el Espíritu Santo va a tomar de mis lecturas diarias de la Biblia. El Espíritu Santo va a tomar de mi oración continua con Dios. Y el Espíritu Santo me va a decir fácilmente: recuerde que todo lo que brilla no es oro. Y esa parte es la que me va a decir, porque la palabra de Dios dice tal cosa. Porque la voluntad de Dios es tal cosa y no va en contra de sus propios principios. Y recuerde tal principio. El Maestro, que es el Espíritu Santo, interviene en mis sentidos y me lleva a rechazar lo que humanamente tengo como una verdad absoluta. Me dice: no todo lo que usted ve como absoluto es absoluto. La razón de eso, verso 14. Leámoslo desde el 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ellos estaban enfrentando un serio conflicto de argumentaciones, de posturas y de enseñanzas que estaban siendo contrarias a la Escritura. Y Pablo les lleva a ellos a decir: ojo que detrás de esto está Satanás. Ojo que detrás de esto están sus sentidos. La manera como usted está dejándose llevar por la experiencia, por lo que ve, por lo que le gusta. Ahí hay un peligro. Todo esto es un paquete completo
Es algo muy integral en lo cual tenemos que ver tanta amenaza que hay para nosotros. Entonces, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Tenemos que analizar el pasaje, hacerle preguntas al texto, que es el principio de cómo estudiar la Biblia. Entonces, primero, la pregunta es: no améis al mundo. ¿Por qué? ¿Por qué se me manda no amar al mundo? Bueno, recordemos lo que el Señor en Juan capítulo 15 les dijo a sus discípulos: el mundo os aborrecerá porque me aborreció a mí primero. O sea, desde ya el mundo no es el globo terráqueo. Dios creó el globo terráqueo bien, y Dios no nos manda a aborrecer lo que Él creó, globo terráqueo, la tierra. El mundo no son las personas. Él dijo: porque de tal manera Dios amó al mundo, que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí son personas, el mundo. Dios no nos manda a aborrecer a las personas, sino a predicarles el Evangelio por amor. Pero el mundo del que está aquí en la Escritura, en el texto de Primera de Juan, se está refiriendo al sistema de pensamiento, a lo que encontramos en Efesios capítulo 2, que el príncipe de este mundo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, Satanás, es un sistema de pensamiento filosófico, racionalista, carnal, mundano. No améis. ¿Por qué? Primero, porque todo lo que procede de este mundo no viene de Dios. Esa es una verdad. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. Esa es la razón, porque no viene de Dios. Segunda razón por la cual no améis al mundo: porque, dice la Escritura, el mundo pasa, verso 17, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, primero en Juan 15, ¿por qué no amo al mundo? Porque el mundo me aborrece. Y el mundo es un sistema mundanal satánico. Me aborrece, me quiere destruir. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Segundo, porque el mundo no viene de Dios, y lo que no viene de Dios mata, destruye. Y porque el mundo es temporal, efímero. Porque usted hoy puede morir físicamente y ahora está en la presencia de Dios eternamente, y lo que hicimos acá, ¿qué hicimos para el Señor? Y lo que usted recibió aquí, ¿para qué le va a servir todo si usted no se va a ir con nada? ¿Cuándo me doy cuenta que estoy amando al mundo? He sacado una lista, no es mía, la encontré en un expositor que me parece coherente y quiero entregarla porque es útil para nosotros, aunque sabemos, pero necesitamos recordarlo. ¿Cuándo me doy cuenta que estoy amando al mundo? Es cuando descubro que en vez de experimentar rechazo, persecución, antes el mundo no me es indiferente, no me molesta. Él dice que el mundo me aborrecerá y me perseguirá, pero yo no veo que me aborrezca, que me persiga. En mi colegio, no, yo soy el número 1 con mis amigos. En el trabajo, ellos dicen que conmigo sí es chévere, porque conmigo ellos pueden hablar de todo y yo no soy un santurrón. Chévere. Porque se aceptan muchas cosas y no hay rechazo. No me irrita el mundo, no me afecta.
Más bien me siento cómodo. Amar al mundo es cuando procuro lucir como el mundo, ya sea en mi manera de hablar, en mi manera de vestir, aún en mi manera de peinarme. Y usted así ya le metió legalismo al asunto, vea. No, Pedro exhorta o Timoteo, que el peinado no debe ser ostentoso. En cuanto a vanidad, en cuanto a reflejar al mundo aceptación. Entonces, también los sitios que yo visito, los lugares en donde yo frecuento, lo que oigo, aún mismo lo que he adquirido de parte del mundo. Los demás consiguen cosas, yo también quiero conseguirlas. La cosa es qué está consiguiendo y con qué motivación lo está haciendo. Amar al mundo es justificar el sistema del mundo, su estilo de vida, su música, su manera de hacer las cosas. Porque en conclusión es como nosotros aún mismo quisiéramos hacerlas. Ay, pero eso no está tan mal, no sea tan extremista. Ay, yo no creo que mi Diosito se enoje por esto y por lo otro. Justificar al mundo muchas veces manifiesta que yo quiero también ser similar a cosas que no están tan emproblemadas, que no creo. Así que podemos ver el mundo como una amenaza, pero ser tentado por el mundo no es amarle. Ser tentado por el mundo no es amarle, es más bien ceder a la tentación del mundo. El Señor Jesucristo fue tentado en todo. Él no cedió. Estaba ocupando nuestro lugar, el varón perfecto. Entonces, el mundo me está tentando. Y el mundo me está tentando y hablo con los creyentes, ore por mí porque el mundo me está tentando. Estoy recibiendo mucha tentación. Ese no es el problema. El problema es ceder a la tentación. Amar y habilidades. Hermano, ¿y usted qué piensa hacer en la vida? No, hermano, estoy estudiando medicina. Usted está estudiando medicina cuando Cristo ya está a la vuelta de la esquina. Usted debería estar predicando el Evangelio. Amar al mundo no es adquirir conocimiento. Amar al mundo no es prepararme. No es tener habilidades. Amar al mundo es cuando me enorgullezco de lo que sé y de lo que soy. ¿Usted qué está estudiando? Yo estoy estudiando en un taller mecánica porque es que no hay como... Ya. Yo soy ingeniero mecánico. Y lo mira ahí de reojo, como quien dice, usted no pudo dar para más. Es sentirme orgulloso de lo que tengo. Eso es amar al mundo. No es tener cosas, es desear las cosas. Es querer lo que otros tienen, porque me hacen sentir importante. Acá muchas veces se dice que en Latinoamérica, no lo digo yo, lo escucho, tenemos la posibilidad de conseguir cualquier monedita, cualquier estilo de vida un poco mejorcito y creemos que somos ricos. Se va al extranjero, se trabaja duro, lavando baños, o haciendo lo que hay que hacer, todo es trabajo, honroso en el Señor. Pero luego se viene y se quiere mostrar todo como si yo fuese el rey de la conquista del sueño americano o donde me encuentro. Eso en los creyentes también sucede. Eso es amar al mundo. Amar al mundo no es querer divertirme.
Una vez hablaba con un creyente y le dije, venga, una preguntita. Clarifico, en Cali. Y le digo, venga, ¿por qué yo veo que usted no se ríe igual que los demás? No, es que a mí no me gusta reír. Es que mi vida no fue de risas, hermano. Y yo no le encuentro sentido a reírse. Yo no sé por qué la gente ríe. Se niega la diversión. No es divertirse. Es querer hacerlo como el mundo lo hace. El gozo del Espíritu trae alegría, pero sana, pura. Amar al mundo es querer vivir fuera de mis capacidades. Cuando amo al mundo, yo quiero conseguir lo que otros tienen, aunque no tenga la capacidad de hacerlo. Es endeudarme para mostrar que tengo algo. Amar al mundo no es lucir bien, es amar la apariencia. La hermana luce bien y le dice vanidosa. No, luzcamos bien. El Señor quiere que luzcamos bien. Un buen peinado, no ostentoso. Un buen vestido no necesita ser de tela fina, de marca y de todo. No, lucir bien. Pero no amar la apariencia. No tengo suficiente dinero para el mercado, pero no me compro ropa que no sea de marca. O sea, tiene que ser de marca, aunque no tenga la manera de hacerlo. Eso es apariencia. Una cosa es que usted tenga que decir, es que entre estos zapatos que yo los compro y me toca comprar cada 3 meses porque se abren, se parten, pues toca a veces hacer el esfuerzo por uno de marca, no porque la marca dice algo de usted, sino porque le duran más, y ahí viene un asunto de prioridad y de buscar lo mejor sin la apariencia. No es tener deseos. Amar al mundo no es tener deseos, es querer llenar esos deseos de manera ilegítima y terminar deleitándonos aún con cantidades extremas. Los deseos son puestos por Dios. Está el deseo de comer, está el deseo de dormir, está el deseo de descansar, está el deseo de amar, está el deseo de tener relaciones sexuales, está el deseo de muchas cosas que son parte de esa necesidad de matrimonio, de esa necesidad del humano. Está el deseo de casarme, o está el deseo de vivir soltero y no casarme. Está el deseo de muchas cosas que son parte del desarrollo de la persona natural como Dios quiere. Ahora, ¿dónde está el problema? Dice en Juan, lo que estamos viendo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Luego dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los deseos y los deseos. En Romanos capítulo 7, vamos a encontrar primero los deseos que son parte del ser humano, como los mencioné ahora. Pero ahora Pablo está expresando acerca de otros deseos. Capítulo 7, verso 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios,
pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado y que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Los deseos que batallan contra el espíritu es todo aquello, pero llevado de manera ilegítima. La carne es el instrumento a disposición del pecado. Es la implicación moral. Está sujeto hasta el punto donde la carne está presente en todas las manifestaciones de pecado. O sea, la carne que habita en nosotros, lo que Pablo acaba de decir, es que está presente en las formas de pecado. Por lo tanto, yo tengo que poner mucho cuidado, primeramente conmigo, antes que con el mundo y con Satanás. Nada bueno puede vivir en la carne. Juan inicia hablando aún de las pasiones de la carne, de la naturaleza que está ahí. Pero, ¿qué hacer entonces? Esa legitimidad de dormir, de descansar, de hacer conforme a lo que Dios me ha dado, puede terminar desbordándose con la avaricia, querer más de lo que tengo, con la lascivia, con la lujuria, el deseo sexual, pero fuera del entorno que debe de estar. Deseos, en el griego habla de epifinia, y son 38 veces que lo menciona, como una lucha no buena, negativa. Así que debo reconocer que, y esto va para mí, tengo que poner cuchillo a mi garganta, comer más allá de lo que debe ser. El deseo del apetito sexual, el dormir, pero duerme mucho, hablando de lo normal, el derecho del trabajo y el deseo de trabajar, pero me excedo en el trabajo y soy esclavo del trabajo, soy esclavo del estudio. Descanso, pero descanso demasiado, pero basándose en una naturaleza pecaminosa que no quiere estar ocupado. Hay tantas cosas que batallan en la vida del creyente. Y hay una pregunta que se hace: ¿por qué unos aman más al mundo que otros, hablando del pueblo de Dios? ¿Por qué encontramos creyentes acomodados a un sistema del mundo, a diferencia de otros? En primer lugar, nos movemos por modelos. Y a veces nuestros modelos son más el mundo que el modelo que tenemos en las Escrituras. Las personas aman al mundo y es legítimo ese amor. Ellas crecieron en su mundo como nosotros antiguamente. Hacen lo que hacen porque no hay otro modelo de conducta. El modelo de conducta de ellos es ese, el relativismo, el estilo normal. Pero cuando hemos nacido de nuevo como hijos de Dios, ahora es el amor de Dios que está en nosotros. Y dice la Escritura en Santiago 4 que si nosotros amamos al mundo, nos convertimos en ese mensaje en enemigos de Dios. Porque el amor de Dios en la vida del creyente no es compatible con el amor del mundo. Yo como creyente no puedo amar al mundo y amar a Cristo al mismo tiempo. No. El amor de Dios no ama al mundo mundanal, al sistema satánico. El amor de Dios ama conforme a Dios. Y esa es la razón por la cual no estamos creciendo y sirviendo, porque estamos amando lo que no debemos amar. Estamos en el lugar equivocado. Entonces, no existe otra cosa más para el hombre natural que el mundo. Algunos creyentes
o algunos no, yo diría que cuando nacemos de nuevo, el Señor Jesús habló del primer amor. Y a la iglesia en Éfeso se le recrimina que aunque tiene tantas facultades, tantas cosas buenas, dice: pero tengo contra ti que has perdido, que has dejado tu primer amor. Y es porque ese amor lo está trasladando hacia otro lado. Hay alguien que está robando ese amor que le pertenece a Cristo. ¿Por qué se desea eso? ¿Por qué nos desviamos? Y es porque estamos quitando la mirada del Señor. Es muy posible que la falta de entendimiento escritural, la falta de entendimiento del propósito de Dios en mi vida, Dios planificó algo para mí desde antes, la salvación, pero con la salvación una vida abundante, unos dones espirituales para atesorar en el reino de los cielos y una exaltación por la humillación. El que se humilla será exaltado en Cristo. Pero no estamos apuntando al proyecto de Dios. Posiblemente como creyentes estamos viviendo para el fin de semana. Después de tanto trabajo, estoy esperando el fin de semana para poder descansar. Otros pueden estar pensando en las vacaciones. No, la meta mía son vacaciones, que lleguen las vacaciones, para poder ir y disfrutar y apartarme de tanto trabajo. Otros podrían decir que un próximo viaje, le gusta viajar. Otros podrían decir que no, yo me estoy preparando para una próxima comida. ¿Cuál será el restaurante de turno que sigue? Porque aquí llevamos una lista de los mejores restaurantes, falta este otro, vamos a ver allá qué hay. Me gusta la gastronomía. Otros pueden ser que se preparan para las compras, centros comerciales, qué es la próxima adquisición, qué vamos a comprar próximamente. Y esto nos desenfoca de los planes. No significa que no tengamos de todo un poquito de eso, significa que muchas veces vivimos en función de eso. Y es la manera como no estamos viendo un proyecto de vida de Dios en mí para servirle a Él acá, para ser un obrero, para honrarle, sino más bien para el tiempo que es temporal, vivirlo bien acá. Soy cristiano, tengo la salvación, el Espíritu está conmigo, necesito paz, necesito gozo, estar contento, pero ¿qué hay que hacer para este fin de semana? ¿Para dónde nos vamos? ¿Qué hay para mí? Pero no estoy pensando: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas os serán añadidas. Y es la razón por la que en Santiago dice: ¿por qué hay tantos conflictos, pleitos entre ustedes? La razón de eso es que estamos desenfocados en los planes de Dios. Estamos batallando entre nosotros mismos. Codiciamos, tenemos, pedimos, no recibimos porque amamos al mundo. Se acabó el tiempo. Pero la vida en el Espíritu es la vida controlada por Dios, con todas las herramientas que Dios ya nos dio. Con la presencia de Dios en nosotros, somos espirituales. Un cristiano es espiritual posicionalmente, pero en su vida progresiva puede ser un creyente que obra en la carne y no disfrutar de los beneficios de Dios. Para disfrutar de esos beneficios hemos visto la lista. Hemos visto la amenaza con respecto al mundo. ¿Qué nos ofrece? Ahora nos tenemos que evaluar y hacer nuestra propia lista de decir: ¿qué de todo esto hace parte de mi vida? ¿Qué me está impidiendo a mí vivir en el Espíritu? ¿Y cómo puedo yo avanzar en el Espíritu cuando ya sé que no se trata de fórmulas, ni de sitios, ni de personas? Se trata de conocer a Cristo y ser lleno por el Espíritu Santo y vivir una vida
que satisface a Dios, que tiene un propósito para Dios. Profesional, como docente, como secretario, secretaria, como empleado, en cualquier donde usted quiera que esté, ahí lo tiene el Señor para que manifieste una vida en el Espíritu, en su casa y en todo lugar. Vamos a hablar.